El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, se reunieron este martes por primera vez en la Casa Blanca para iniciar conversaciones tras meses de una tensa relación entre ambos países desde que el mandatario estadounidense le impuso aranceles a su vecino. Los cardenales empezaron a instalarse el martes en la residencia de Santa Marta y otras dependencias del Vaticano, donde permanecerán aislados del mundo durante el cónclave hasta elegir al sucesor del Papa Francisco. El ejército de India atacó con misiles varios objetivos en Pakistán este martes. La televisión pakistaní afirmó que 3 lugares fueron atacados, mientras el gobierno indio indicó que fueron 9 los objetivos de esta ofensiva militar de carácter limitado. Según la agencia de noticias Reuters, también se han reportado intensos bombardeos y fuertes explosiones en zonas fronterizas de la zona de Cachemira, administrada por Pakistán. Una persona murió en Odessa y otras 4 resultaron heridas en Kharkov la última noche durante 2 nuevos ataques rusos contra estas 2 ciudades ucranianas del sur y el noreste del país. Según han informado las autoridades regionales, se han producido incendios en distintas partes de la ciudad. Una amistosa y al mismo tiempo tensa reunión fue sostenida entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el despacho Oval. Carney se impuso recientemente en las elecciones de Canadá gracias sobre todo a su firme oposición a Trump, que desde que llegó a la presidencia habla constantemente de que quiere que Canadá se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos. Cuando a Trump le preguntaron sobre el espinoso tema de anexar a Canadá, el presidente respondió que se necesitan 2 para bailar el tango, y agregó que no era el momento de discutir ese tema. Sin embargo, Trump también enumeró una larga lista de beneficios que, en su opinión, recibirían los canadienses si pasaran a formar parte de Estados Unidos. Claro que sí, pero esto no es necesariamente algo de un día, es un periodo en el que tienen que tomar esa decisión. Respetuosamente, la opinión de los canadienses sobre esto no va a cambiar en el estado número 51. Carney fue contundente e intentó zanjar cualquier posibilidad de anexión del territorio canadiense a Estados Unidos al señalar que su país no está en venta. Bueno, si me lo permite, como sabe, por el sector inmobiliario hay lugares que nunca están a la venta. Es cierto, estamos sentados en uno ahora mismo, ya sabe, el Palacio de Buckingham, que usted también visitó, y tras habernos reunido con los dueños de Canadá durante los últimos meses de campaña, no está a la venta, nunca lo estará, pero la oportunidad está en la colaboración y en lo que podemos construir juntos, y eso ya lo hemos hecho en el pasado. Estados Unidos es un gran mercado para las empresas canadienses. Aproximadamente el 75% de las exportaciones de Canadá van hacia su vecino del sur. Canadá, por su parte, representa un porcentaje mucho menor, el 17% de las exportaciones estadounidenses. Canadá también es el mayor proveedor extranjero de petróleo crudo de Estados Unidos. El déficit comercial estadounidense con Canadá, que se espera que sea de $45,000 millones en 2026, se debe en gran parte a la demanda energética de Estados Unidos. Trump emprendió una guerra comercial global en la que Canadá fue uno de los primeros países blanco de los aranceles. El mandatario impuso parcialmente un arancel del 25% sobre varios productos canadienses, junto con impuestos de importación del 25% sobre todas las importaciones de aluminio y acero. Creo que es mucho mejor para Canadá, pero no vamos a hablar de eso, a menos que alguien quiera hacerlo. Creo que hay enormes beneficios para los ciudadanos canadienses, impuestos muchísimo más bajos, servicio militar gratuito, que sinceramente les damos de todos modos, porque estamos protegiendo a Canadá si tuviera un problema. Pero creo que sería una unión maravillosa, porque son 2 países que se llevan muy bien, se caen muy bien. Las relaciones entre ambos países se han vuelto más tensas en los últimos meses, impulsadas por la retórica de Trump sobre el Estado 51 y su referencia al primer ministro Justin Trudeau como gobernador, tal como se denominan los líderes de los estados en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que los hutíes de Yemen se rindieron. Anoche recibimos muy buenas noticias. Los hutíes anunciaron que no.
Bueno, al menos nos anunciaron a nosotros que ya no quieren luchar, simplemente no quieren luchar, y cumpliremos con su promesa y detendremos los bombardeos. Han capitulado, pero lo más importante es que les tomaremos la palabra. Dicen que ya no volarán barcos y ese era el propósito de lo que hacíamos, así que son solo noticias, nos acabamos de enterar. Así que creo que es muy positivo. Estaban derribando muchos barcos que, como saben, navegaban maravillosamente por los distintos mares. They were knocking out a lot of ships going, as you know, sailing beautifully down the various seas. El gobierno de Omán, que intervino como mediador entre ambas partes, informó que los rebeldes hutíes de Yemen y Estados Unidos llegaron a un acuerdo de alto al fuego, por lo que ninguna de las partes tendrá como objetivo a la otra, incluyendo los navíos estadounidenses en el Mar Rojo. Los ataques de los hutíes alteraron el paso de barcos por el Canal de Suez, una ruta que transporta normalmente cerca del 12% del tráfico marítimo mundial. Estados Unidos comenzó a realizar ataques contra los hutíes a principios de 2024, bajo la presidencia del demócrata Joe Biden, y la administración del republicano Trump, que asumió en enero, ha lanzado nuevos ataques contra los rebeldes desde el 15 de marzo. El Pentágono dijo la semana pasada que los ataques estadounidenses han alcanzado más de 1,000 objetivos en Yemen desde mediados de marzo. En tanto, Israel, aliado de Estados Unidos, realizó el martes más temprano ataques aéreos en Yemen por segundo día consecutivo, apuntando a Sanaa y a su aeropuerto, ambos controlados por los rebeldes hutíes, 2 días después de que estos lanzaran un misil contra el principal aeropuerto internacional israelí. Irán apoya a los hutíes que controlan gran parte de Yemen, aunque niega proporcionarles asistencia militar. El domingo, por primera vez, según el ejército israelí, un misil lanzado por los hutíes impactó directamente dentro del perímetro del aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv. Nuestra decisión de cuándo responder, cómo responder y contra qué objetivos responder es algo que consideramos constantemente, y esto también concierne al protector de los hutíes, Irán, sin cuya aprobación y apoyo a largo plazo los hutíes no podrían llevar a cabo el criminal ataque con misiles contra nosotros. Los hutíes afirman que en solidaridad con los palestinos han atacado con misiles y drones a Israel a más de 1,800 kilómetros de Yemen desde el inicio de la guerra entre los israelíes y Hamás en Gaza. Abogados que representan a Venezuela denunciaron retrasos por parte de la justicia en El Salvador y falta de respuestas de las autoridades sobre 252 migrantes venezolanos presos en este país, a donde llegaron expulsados de Estados Unidos. Tras entregar el lunes una carta dirigida al presidente Nayib Bukele, los abogados indicaron que no han recibido ninguna notificación por los recursos de habeas corpus a favor de los venezolanos presentados ante la Corte Suprema el 24 de marzo. Así entonces consideramos que es propicio que sí se habiliten canales de comunicación para efectos de darle una salida a esta situación, una salida desde el punto de vista legal. Humanitario. Legal, humanitario, obviamente, sí, humanitario. Los venezolanos están recluidos desde el 16 de marzo en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, una mega cárcel de máxima seguridad destinada a pandilleros. Fueron enviados por el gobierno de Donald Trump acusados de ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua, algo que sus familias niegan. Bukele propuso el 20 de abril canjear a los 252 migrantes por igual número de presos políticos en Venezuela, lo que fue rechazado por su par venezolano Nicolás Maduro, quien le exigió liberar a sus compatriotas. El gobierno de Trump ha deportado a El Salvador a 288 migrantes, incluidos los 252 venezolanos, algunos de ellos mediante una ley de 1798, que hasta entonces solo se había invocado en tiempos de guerra. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció al gobierno de Donald Trump sus anuncios sobre medidas drásticas contra el tráfico de armas estadounidenses que abastecen a los cárteles del narcotráfico. México ha venido exigiendo a Washington el combate a este contrabando, al punto que el país lleva adelante demandas judiciales contra fabricantes y distribuidores en tribunales estadounidenses. Recientemente, hace 3 días salió que el presidente Trump dijo mano dura a el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Eso no se había oído nunca de un presidente de los Estados Unidos. Y es importante para México que se detenga el tráfico de armas.
La presidenta aludía a declaraciones de un funcionario de la Agencia Estadounidense para el Control de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos, la ATF, que destacó que el presidente Trump y la fiscal general Pam Bondi han dado órdenes claras sobre cómo combatir a los contrabandistas. El país latinoamericano alega que entre 200.000 y 750.000 armas fabricadas por compañías estadounidenses llegan anualmente a su territorio procedentes de Estados Unidos, debido a que sus responsables permiten un comercio negligente e ilícito. La gran mayoría son halladas en escenas del crimen del país, asegura el gobierno mexicano. Por otra parte, Sheinbaum evitó responder a declaraciones de Trump el domingo, en las que afirmó que la mandataria rechazó su oferta de enviar militares a México para combatir el narcotráfico, por miedo a las organizaciones criminales. Eso no, podemos colaborar en muchas otras cosas dentro del marco de nuestra soberanía y de la territorialidad que a cada uno de nosotros nos corresponde. Sheinbaum insistió en que no se dirigirá a Trump a través de los medios, sino de canales oficiales y comunicación personal. La mandataria ha mantenido al menos 5 llamadas telefónicas con su par estadounidense. El gobierno de Donald Trump excluirá a la Universidad de Harvard de las ayudas federales. Así lo aseguró el lunes la secretaria de Educación Linda McMahon, quien afirmó en una carta enviada al rector de Harvard que la universidad ya no debería solicitar subvenciones al gobierno federal, ya que no se le concederán. McMahon alegó que la prestigiosa institución ha incumplido sus obligaciones legales, sus deberes éticos y fiscales, sus responsabilidades en materia de transparencia y cualquier atisbo de rigor académico. La decisión intensifica la batalla de la administración de Trump con esa universidad que ha impugnado los recortes ante los tribunales del país. El gobierno del magnate republicano lleva semanas enfrentado con Harvard y otras instituciones de educación superior por supuestamente tolerar el antisemitismo en sus campus, lo que ha puesto en peligro sus presupuestos, su exención fiscal y la matriculación de estudiantes extranjeros. Harvard, que figura entre las mejores universidades del mundo, ha despertado la ira de Trump al negarse a cumplir sus exigencias de aceptar la supervisión gubernamental de sus admisiones, sus prácticas de contratación y su orientación académica. Esto llevó al gobierno a congelar a mediados de abril $2.200 millones en fondos federales, con un total de $9.000 millones en revisión. Harvard es la institución de educación superior más acaudalada de Estados Unidos, con una dotación valorada en $53.200 millones en 2024. El ejército de India atacó con misiles varios objetivos en Pakistán este martes, según informaron medios y fuentes oficiales de ambos países. La televisión pakistaní afirmó que 3 lugares fueron atacados, mientras el gobierno indio indicó que fueron 9 los objetivos de esta ofensiva militar de carácter limitado. Según la agencia de noticias Reuters, también se han reportado intensos bombardeos y fuertes explosiones en zonas fronterizas de la zona de Cachemira, administrada por Pakistán. El gobierno indio afirmó que sus fuerzas llevaron a cabo la operación Sindoor, atacando infraestructura que vinculan al terrorismo en Pakistán y la Cachemira administrada por Pakistán, desde donde se han planeado y dirigido ataques terroristas contra India. Un portavoz del ejército pakistaní afirmó que Islamabad responderá en el momento y lugar que elija. Todos nuestros aviones de combate están en el aire. Ese es un ataque vergonzoso y cobarde perpetrado desde el espacio aéreo de India, agregó el portavoz. Por su parte, el gobierno de Delhi especificó que ordenó el ataque tras el mortal atentado militante del mes pasado contra turistas en la Cachemira administrada por la India, que acabó con la vida de 26 personas y ha causado un serio deterioro en las relaciones entre ambos vecinos. India acusa a Pakistán de apoyar el terrorismo transfronterizo, algo que Islamabad niega. A pocas horas del inicio del cónclave que elegirá al sucesor del Papa Francisco, los cardenales empezaron a instalarse el martes en la residencia de Santa Marta y otras dependencias del Vaticano. Allí permanecerán aislados del mundo hasta que haya humo blanco sobre el nuevo líder de los 1.400 millones de católicos en el mundo. Los votantes y posibles elegidos son 133 cardenales, todos menores de 80 años.
La mayoría fueron elevados a este rango durante el pontificado de Francisco, el primer papa latinoamericano. Este cónclave será así el más numeroso y el más internacional de la historia, con representantes de 70 países de los 5 continentes. Como preparación del cónclave en los días previos, los cardenales han mantenido reuniones a puerta cerrada en las que comparten puntos de vista sobre las prioridades de la Iglesia y permiten al mismo tiempo a los electores formarse una idea de posibles nombres. Durante estas congregaciones generales se abordaron temas espinosos como la pederastia en la Iglesia, las finanzas del Vaticano, la crisis en las vocaciones y el papel de las mujeres. Todos desafíos que heredará el Papa número 267, que asumirá en medio de conflictos mundiales, el auge de gobiernos populistas y la crisis climática. Tras el último encuentro, el martes, los purpurados realizaron un llamado a la paz en Ucrania, Oriente Medio y muchas otras partes del mundo en una declaración escrita. Durante el encuentro se procedió además a la anulación anillo del pescador del Papa Francisco, una sortija de oro macizo que llevan todos los papas con su nombre grabado en latín y que en la antigüedad servía para sellar documentos. Tras la muerte de un papa, el Vaticano raya el anverso del anillo para impedir falsificaciones. El cónclave empezará oficialmente el miércoles. A partir de ese momento, se cortarán las señales telefónicas en el interior del Vaticano para aislar a los purpurados de influencias externas. No son los únicos que deben guardar secretos sobre todo lo relativo a la elección del nuevo papa. El lunes, el personal que les prestará apoyo durante la elección, médicos, ascensoristas, personal de comedor y de limpieza, también juró guardar el secreto de lo que ocurra, so pena de excomunión. Dio mi aiuti e questi santi Evangeli che così Dio mi aiuti e questi santi Evangeli che tocco con la mia mano. La Cámara Baja del Parlamento alemán, el Bundestag, ha elegido este martes al segundo intento al líder de la Unión Demócrata Cristiana, Friedrich Merz, como nuevo canciller horas después de que lo que parecía como un mero trámite se saldase con la primera gran derrota parlamentaria de la nueva era. Anunciaré el resultado de la votación. Número de miembros, 613. Número de votos emitidos, 618. Número de votos nulos, 3. 325 miembros votaron a favor. 289 votaron en contra y 1 se abstuvo. Habrá tiempo para aplausos en breve. Concluyo la declaración. El diputado Friedrich Merz ha obtenido la mayoría requerida de al menos 316 votos. Ha sido elegido canciller de la República Federal de Alemania de conformidad con el artículo 63, apartado 2 de la Ley Fundamental. Ich bedanke mich für das Vertrauen und ich nehme die Wahl an. El Parlamento alemán resuelve de esta manera la encrucijada en la que quedó sumido a primera hora del día, cuando por primera vez en la historia un candidato a canciller perdió la votación inicial para ser proclamado jefe de gobierno. En la primera votación, apenas 310 optaron por el sí, por debajo de los 316 que marcan la mayoría absoluta y lejos en cualquier caso de los 328 escaños con los que cuentan la CDU, la Unión Socialdemócrata Cristiana y el Partido Socialdemócrata. Las expectativas depositadas en nuestro país son altas, como pilar económico y motor, como voz de la razón, como socio en Europa y de todo el mundo. Las expectativas no se cumplirán por sí solas, requieren mucho trabajo del nuevo gobierno. Al segundo intento ha obtenido 325 respaldos según los resultados leídos por la presidenta del Bundestag. Así, Friedrich Merz asume la Cancillería de Alemania a los 69 años, tras varias décadas en los que ha ido alternando intentos fallidos por dar el salto definitivo a la primera línea, con etapas en la empresa privada. La policía de Bolivia detuvo el lunes a la jueza que anuló la semana pasada una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, acusado de trata de una menor, y cuya decisión fue suspendida por otro juzgado días después, según informó el Ministerio Público. La detención se realizó en Santa Cruz de la Sierra, en el este del país, donde tiene su despacho la jueza Lilian Moreno, quien también anuló los cargos presentados contra el líder indígena, el congelamiento de sus bienes y un impedimento de salida del país. El domingo, el Ministerio de Justicia señaló que ya había denunciado a la magistrada por los presuntos delitos de desobediencia de resoluciones constitucionales y prevaricato, que consiste en dictar disposiciones fuera de la ley.
La Fiscalía General Boliviana informó que su arresto fue ordenado por peligro de fuga y obstaculización. La jueza fue trasladada luego en un vuelo comercial hacia La Paz, según medios locales. No es la primera vez que Moreno se cruza en el camino judicial de Morales. En octubre de 2024 anuló otra orden de captura contra él por el mismo caso. Morales, de 65 años y que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, se encuentra refugiado en la región cocalera del Chapare, en el centro del país. Las autoridades lo requieren por no presentarse a las citaciones a las que fue llamado a declarar. Según la Fiscalía, el exmandatario mantuvo en 2015 una relación con un adolescente de 15 años, con quien tuvo una hija un año después. La acusación sostiene que Morales habría otorgado beneficios a los padres a cambio de su hija, que formaba parte de la Guardia Juvenil del entonces partido del exgobernante. Morales niega las acusaciones. Argentina vive este martes una nueva huelga de conductores de buses por 24 horas que reclaman al gobierno de Javier Milei mejoras salariales. Al menos 300 líneas de bus dejaron de prestar servicio en todo el país desde la medianoche, luego de que fracasaran las negociaciones entre el Sindicato Nacional Unión Tranviarios Automotor UTA, las cámaras empresariales y el gobierno, en torno al financiamiento del sistema de transporte. El interior del país y el área metropolitana de Buenos Aires tuvieron el mayor impacto por la paralización del servicio. Según datos oficiales, la huelga afectó a 31 líneas de buses que circulan solo en la ciudad de Buenos Aires, 102 que prestan servicio únicamente en la provincia de Buenos Aires y 103 de jurisdicción nacional que hacen recorridos entre el conurbano bonaerense y la capital argentina. Sin embargo, las 68 líneas de la empresa 208 Transporte Automotor junto a las 27 de la compañía Metropol mantienen su servicio habitual en el área metropolitana de Buenos Aires, ya que no se encuentran nucleadas bajo el gremio del transporte. El gobierno de Javier Milei calificó el paro de extorsivo y afirmó que la medida de la UTA se debe a que no recibieron un aumento de sueldo del 40%, algo que fue desmentido por el sindicato. La medida de fuerza impactó de lleno en el resto del país, donde los buses representan casi el único servicio de transporte urbano. En las provincias del norte, como Misiones, Corrientes y Chaco, miles de usuarios se vieron afectados. Lo mismo sucedió en el centro del país, donde las provincias de Córdoba y Santa Fe vieron sus calles vacías, y en la Patagonia Argentina, las empresas de buses de las provincias de Río Negro y Neuquén tampoco prestan servicio urbano o interurbano. El salario básico de un conductor de bus es de unos $983, mientras que el sindicato pide un incremento de $409, pero las cámaras empresariales ofrecieron hasta $57, algo que fue calificado por la UTA como una falta de respeto. El Servicio Estatal de Situaciones de Emergencia de Ucrania dijo que 2 personas murieron y al menos 15 resultaron heridas en Odessa, y otras 4 resultaron heridas en Kharkov la noche de lunes durante 2 nuevos ataques rusos contra estas 2 ciudades ucranianas del sur y el noroeste del país, según han informado las autoridades regionales. En el puerto del Mar Negro de Odessa, los drones kamikaze Shahed lanzados por Rusia provocaron daños en diversas infraestructuras civiles e incendios en distintas partes de la ciudad, según el gobernador de la región homónima de la que es capital la ciudad, Oleg Hiper. En la ciudad de Kharkov, los drones rusos también alcanzaron zonas residenciales e hirieron a 4 personas que han tenido que recibir atención médica, según lo ha informado el gobernador de la región del mismo nombre, Oleg Sinikubov. Uno de los impactos provocó un incendio en el mercado de Barabashovo, el más grande de la ciudad. El fuego destruyó completamente 20 pabellones comerciales y causó daños en casi 80 más, según el informe oficial. En total, al menos 11 personas resultaron heridas durante las últimas 24 horas en distintos puntos de la región. Mientras tanto, el Kiev Post citó fuentes que afirmaban que la administración de Donald Trump había aprobado la venta de armas a Ucrania por primera vez. El patrón de bombardeos nocturnos con drones se ha repetido durante los últimos meses en medio de intentos de Ucrania por establecer una tregua para iniciar negociaciones de paz. No obstante, las fuerzas civiles rusas continúan atacando regularmente objetivos civiles, según han denunciado las autoridades ucranianas. A pesar de las reiteradas ofertas de alto al fuego formuladas por Kiev, Moscú mantiene su estrategia de presión constante mediante vehículos aéreos no tripulados, particularmente en las zonas urbanas estratégicas del sur y el noroeste del país. Rusia advirtió con una respuesta adecuada contra Ucrania si es que no se suma a la tregua de 3 días, 8, 9 y 10 de mayo, propuesta por el Kremlin como parte de las celebraciones de la victoria soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria, aseguró que en caso de que no haya reciprocidad en el cumplimiento de la tregua, se dará inmediatamente una respuesta adecuada. Asimismo, Peskov agregó que por el momento la propuesta de alto el fuego sigue siendo actual y
y se han impartido instrucciones correspondientes entre las tropas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció la semana pasada una tregua unilateral de 3 días por el aniversario 80 de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, cuando el Kremlin reunirá a los principales líderes mundiales partidarios de poner fin a la hegemonía occidental. El alto al fuego entrará en vigor en la medianoche del 7 al 8 de mayo y vencerá 72 horas después, en la medianoche del 10 al 11 de mayo, según ha informado el Kremlin en un comunicado. En respuesta, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que un alto al fuego de 3 días es inútil e insistió en la necesidad de cesar las hostilidades durante al menos 30 días. Y este no es el primer desafío ni las primeras promesas de un alto al fuego que hace Rusia, y entendemos que incluso durante la Pascua, con todas sus señales y promesas ni siquiera dirigidas a nosotros, entendemos con quién estamos tratando, pero no les creemos. Por lo tanto, es posible que provoquen. Ese es su estilo. Por ejemplo, hoy y durante todos los días hablaban de querer algún tipo de alto al fuego parcial, pero deben saber, por ejemplo, que el número de ataques hoy es más alto que en los últimos meses. Últimamente se han registrado más de 200 ataques. Zelensky afirmó que Ucrania no puede garantizar la seguridad de los líderes extranjeros que decidan acudir a la capital rusa para los festejos del Día de la Victoria, declaraciones que fueron recibidas como una amenaza por Moscú. En tanto, desde Washington, el presidente Donald Trump destacó la voluntad del Kremlin de proponer una tregua temporal y, discrepando con Ucrania, aseguró que 3 días propuestos son muchos más de los que se lograban durante el gobierno de Joe Biden. El presidente Putin acaba de anunciar un alto al fuego de 3 días, lo cual no parece mucho, pero es mucho. Si supieran cómo empezamos, digamos que tuvimos un presidente que durante 3 años no habló con Putin, y nada de eso debió haber sucedido. Esta guerra nunca debió haber sucedido, y se van a sentir muy decepcionados cuando descubran la cifra real de muertos. Es mucho mayor creo, pero mucho mayor que las cifras que ustedes publican. Es una guerra terrible y muy mortífera. Madrugada de tensión en Rusia. Ucrania lanzó una andanada de más de 100 drones contra ese país. El ataque estuvo dirigido principalmente contra Moscú y obligó a cerrar o restringir la operativa de varios aeropuertos durante algunas horas. Del lado ucraniano se registraron ataques rusos en Odessa y en Kharkov. El ataque ucraniano tuvo lugar pocos días antes de que una treintena de dirigentes mundiales asistan al desfile del 9 de mayo en Moscú para conmemorar la victoria contra la Alemania nazi. La ceremonia genera expectativa en el país, ya que se espera que el presidente ruso Vladimir Putin utilice su discurso para justificar la ofensiva lanzada por Moscú en Ucrania en febrero de 2022, que ha provocado decenas de miles de muertos. El Kremlin reiteró el martes que sigue adelante con la tregua de 3 días que propuso para coincidir con el desfile, algo que según Ucrania es un mero intento de Moscú por garantizar la seguridad del evento. Kiev, que desde febrero de 2022 resiste a las tropas rusas, no dijo claramente si se adhiere a la tregua. Pese a la tensión, el Ministerio de Defensa ruso anunció el martes el canje de 205 prisioneros de guerra ucranianos por otros tantos rusos.